Tarzán de 80 kilogramos intenta cruzar un río lleno de cocodrilos utilizando una cuerda de 5 metros. Parte del reposo con la cuerda completamente horizontal. La cuerda no soporta más de 1800 newton, es decir que si la tensión sobrepasa esos 1800 newton, la cuerda se va a romper. Determinar cuánta distancia recorre Tarzán antes que la cuerda se rompa. Si pensamos en el movimiento que va a describir Tarzán, es una trayectoria circular, solo que el círculo, en este caso, queda contenido en un plano vertical. Claro, bueno, en todo caso es una porción de círculo, pero en todo caso, si vemos ese círculo completo, sería algo así. Pero claro, la porción que nos interesa analizar es una porción circular. No estoy diciendo que va a ser todo el recorrido, no hasta la parte de abajo, sino que hay una porción que es la de interés. Pero queda contenido en un plano vertical. Lo que tenemos que analizar, particularmente, el problema dice que el arranca del reposo y que la cuerda tiene un radio, una longitud, perdón, L de 5 metros. Ese sería el radio de la trayectoria circular. Y voy a analizar o hacer el diagrama de cuerpo libre en un punto arbitrario cualquiera, es decir, donde la cuerda va a formar un ángulo θ con la horizontal y que voy a ver a Tarzán como un objeto, una partícula de masa m. Si tomo como sistema a Tarzán, debo cortar la cuerda. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tendría la tensión de la cuerda. Voy a más o menos marcar un poco para resaltar que la trayectoria que describe ese objeto en movimiento es un círculo. Bueno, una porción de círculo. Y tendría el peso. A la hora de descomponer, tendríamos un eje radial que pasa por el centro del punto, el centro del círculo y el punto en el cual estamos analizando, que ese punto es este. El eje tangencial, que es un eje tangente a la trayectoria circular en ese punto, que sería este. No hay más ejes. Recordemos que si el círculo está contenido en un plano vertical, trabajamos con dos ejes nada más, tangencial y radial. Cuando el círculo está contenido en un plano horizontal, podrían haber problemas con tres ejes. Pero al final de cuentas, normalmente siempre hacemos sumatoria en dos ejes. Normalmente, ¿verdad? Debo descomponer las fuerzas, en este caso, en el eje radial y en el eje tangencial. La única fuerza que debo descomponer
en este caso es la fuerza de gravedad. Pero claro, hay que trasladar el ángulo θ acá. Pero es la misma historia, ¿no? Recuerden que este es un ángulo θ entre una horizontal y una línea inclinada. Por lo tanto, ese ángulo θ va a ser el ángulo entre una perpendicular a esa línea inclinada y la vertical. Entonces se puede verificar que ese ángulo θ es este de acá. O otra forma de verlo también es que si esta es la vertical y la línea del plano, este ángulo es igual a este de acá. Y por lo tanto, θ, que es este, es el otro. Es decir, hay varias formas de determinar o de ubicar, de trasladar ese ángulo θ. De forma que al descomponer tendríamos, esta sería la componente que lleva el seno y la otra es la componente que lleva el coseno. Entonces tengo dos ejes, un tangencial y un radial. Hay movimiento en el eje tangencial, por lo tanto la sumatoria de fuerzas tangenciales es la masa por la aceleración tangencial y debo tomar positivo, aquí lo voy a escribir así, el sentido del movimiento tangencial. Entonces, en este caso estoy considerando que el movimiento es, lo voy a colocar acá, por lo tanto, la componente que lleva, del peso que lleve el coseno va a ser positiva. Puedo dividir ambos lados entre la masa y obtengo que la aceleración tangencial de Tarzán, o del objeto de masa m, es gravedad por coseno del ángulo. La situación en este caso que es una aceleración variable. Y eso puede representar algunos problemas que vamos a ver cómo solventar. Si por otro lado hago la sumatoria de fuerzas radiales, que es la masa por la aceleración radial, recuerden que debo tomar positivas las que van hacia afuera del círculo. Entonces vemos que en el diagrama la tensión va hacia adentro del círculo, en cambio la componente mg seno va hacia afuera. Tendría entonces mg seno menos tensión igual a la masa por la aceleración radial. La aceleración radial, si recuerdan, es b cuadrado entre r, donde r es el radio de la trayectoria circular que describe el objeto. Pero para este caso, el radio de la trayectoria circular estarán de acuerdo que es la longitud de la cuerda. Entonces cambio aquí por L. La situación entonces es tratar de expresar la tensión de la cuerda en términos del ángulo o otros constantes, quizá el ángulo, la masa y la gravedad. Pero aquí me queda tensión, masa, ángulo, gravedad y me queda la velocidad. Y aquí lo que tengo es la aceleración tangencial expresada en función de la gravedad y el ángulo θ. Recordemos que esta componente es la componente tangencial porque solo hay velocidad tangencial, se puede relacionar con la aceleración tangencial. Porque la aceleración tangencial es la derivada de esta cantidad. La situación es que quiero combinar esas dos ecuaciones para poder expresar la tensión en función de gravedad seno, o gravedad, el ángulo, la masa e inclusive la longitud de la
Pero claro, para poder relacionar la velocidad con la aceleración tenemos que utilizar cinemática. Entonces aquí nos vemos obligados a relacionar o a combinar dinámica con cinemática. No hay otra opción para poder resolver el ejercicio. Al menos ahorita, lo digo así porque posteriormente cuando veamos métodos energéticos vamos a ver formas más rápidas de poder trabajar con problemas que combinen cinemática con dinámica. Lo que sí podemos observar en toda la trayectoria o en la porción de la trayectoria circular es que la aceleración, pues el valor que tiene en el momento que Tarzán arranca, porque dice que arranca horizontalmente, el ángulo es 0, entonces es el valor de G y va en esta dirección. La magnitud, recordemos que esta es la componente en la dirección tangencial, es así, y va hacia abajo. Pero en este punto, el punto más bajo, cuando el ángulo es 90, aquí repito, θ es 0, aquí el ángulo es 90 grados, entonces la aceleración tangencial es 0. Y recordemos que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad tangencial, puesto que, o podemos decir que, si la aceleración tangencial en ese punto es 0, entonces la velocidad tangencial ahí, en ese punto, es máxima o mínima. Ahora, ¿por qué descarto? ¿Por qué descarto que sea mínima? Porque si aquí, en el punto inicial, la velocidad es 0 y esto es una cantidad, al menos en este rango de valores, positiva, porque el ángulo está entre 0 y 90, al menos entre estos dos puntos. Entonces, la aceleración tangencial es positiva, por lo tanto, la velocidad tangencial va a aumentar, 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 aumentar hasta que llegue a este punto. Luego, ya para un ángulo mayor que 90, el coseno es negativo, entonces la aceleración va a ser negativa, entonces la velocidad tangencial va a empezar a disminuir, disminuir, disminuir hasta que llegue a un valor de 0. Entonces, como la velocidad tangencial arranca de 0, va aumentando y empieza a disminuir, pues concluimos que en ese lugar, en ese punto, la velocidad es máxima y que la aceleración la tangencial es variable, la velocidad tangencial también va a ser variable, pero en este punto es máxima. Si analizamos esta ecuación y lo que ocurre en el θ igual a 90, yo digo, bueno, tengo m gravedad seno de 90, tengo la tensión para un ángulo de 90, igual a la velocidad máxima entre el radio por la masa. Yo despejo la tensión para el ángulo de 90. Y quizás, si solo observamos el término, como aquí hay un seno de θ y aquí hay un valor para un ángulo cualquiera, no un valor de la velocidad tangencial, pero para el ángulo θ el seno 90 es máximo, porque es 1, y la velocidad para el ángulo 90 es máxima. Por lo tanto, la tensión, que es variable, puesto que la velocidad es variable, porque depende del ángulo, y la componente del peso también varía porque depende del ángulo, la tensión es variable. Y que la tensión en el punto inicial, dado que el ángulo sería 0 y que la velocidad es 0, tendríamos que en este lugar la tensión es 0. Pero en este punto, al ser el ángulo
90 el seno es máximo y la velocidad es máxima, entonces ahí tendríamos la tensión máxima en ese lugar. Esta es información que se obtiene solo analizando los conceptos de derivada y las ecuaciones que se dan. Entonces quiere decir que si vamos a balancearnos en una cuerda, lo que hay que probar es si esa cuerda soporta nuestro peso cuando está completamente vertical. Para empezar, ahora no quiere decir que la tensión vaya a ser el peso, ¿no? Pero balanceémonos completamente vertical a diferentes velocidades y veamos que la tensión ahí es máxima, no es igual al peso, eso deben tenerlo claro, vean que es mg más otra cosa, pero si ni siquiera soporta nuestro peso, o sea, si ni siquiera logra soportar esto, pues no va a soportar lo otro, entonces si ya de plano nos colgamos y se rompe, ni siquiera nos vamos a balancear, tiene mucho sentido. Pero volviendo a nuestro problema, quiero ver cómo expresar esa tensión que acabamos de analizar, que esa tensión depende del ángulo, pero quiero una relación más directa en la cual no aparezca velocidad. Entonces debemos recordar las relaciones fundamentales en forma integral. Las relaciones fundamentales en forma integral nos decían que un medio de la velocidad final menos velocidad inicial era igual a la integral de un x inicial a un x final de la aceleración de dx. Eso era para un movimiento horizontal. Si considero el movimiento circular, pues debo modificar colocando S, que dependa o S lo voy a dejar así, que dependa de teta. Perdón, la aceleración tangencial que dependa de S, desde un S inicial a un S final. Esa es la ecuación. Pero también puedo dejarla en función de alfa y decir, bueno, si dejo alfa que dependa de teta, diferencial de teta, aquí sería de un teta inicial a un teta final, y aquí modifico y sería un omega. Pero claro, recordemos que la aceleración, si yo tengo la aceleración tangencial, es r veces alfa. Entonces puedo multiplicar toda la ecuación por r. En este caso L, porque recordemos que R es igual a L, y esto sería entonces la aceleración tangencial, que es la que depende de teta. Bueno, directamente. Entonces integraría la aceleración tangencial, que recordemos que es gravedad coseno. El problema menciona que se parte del reposo. Y cuando está horizontal, o sea que si vemos las condiciones iniciales, en este caso de lo que menciona el problema, en ese momento la velocidad es cero, bueno, omega inicial es cero y el ángulo es cero. Entonces eso lo que voy a hacer es analizar desde ese punto hasta un ángulo cualquiera teta para tener la expresión de cómo varía la tensión y después encontraría la velocidad. Entonces integro de un ángulo cero a un ángulo teta cualquiera. Obtengo entonces omega final al cuadrado es igual
a 2 sobre r, la integral de gravedad coseno, que es gravedad seno, evaluada entre 0 y teta. Por lo tanto, tengo que omega final, es 2, bueno, la raíz de 2r, 2 sobre r, gravedad seno. La velocidad tangencial, recordemos que es r omega, y ustedes pueden verificar rápidamente que eso es 2 gravedad r seno. Tenemos entonces la dependencia de la componente tangencial con el seno, y se puede ver que si el ángulo es de 90, este valor es máximo y en efecto la velocidad es máxima en ese lugar, y si el ángulo es 0, la velocidad es 0, que todo coincide, pero es una expresión que depende exclusivamente de teta. Entonces, si ahora notamos que lo que estamos utilizando es cinemática para encontrar esa velocidad relacionándola con la aceleración tangencial, entonces puedo retomar ese valor, reemplazarlo aquí y decir, bueno, b cuadrado es 2r gravedad seno, donde el r sería la longitud de la cuerda. Vean que el L se va a ir. Hago un despeje y ustedes pueden verificar que para toda esa información la tensión es 3 veces mg seno del ángulo. Y que la tensión es máxima si el ángulo es 90. O sea que realmente si la cuerda cuando está completamente vertical aguanta 3 veces el peso, no se va a cortar, no se va a romper en ningún momento. Simplemente cuelgo 3 pesos iguales para ver si la cuerda vertical los aguanta. Si no lo hace, pues evidentemente la cuerda se va a romper antes. Pero tengo entonces la expresión de la tensión como una función del ángulo θ. Entonces, vean la combinación, todo lo que hay que hacer para poder llegar a esta expresión de la tensión en función del ángulo. Y esto es lo que suele ocurrir cuando tenemos el movimiento en un círculo vertical, que tenemos fuerzas que son variables que dependen de ese ángulo. Lo mismo puede suceder en un problema que sea una persona que va o un objeto que está moviéndose en una superficie. Tendríamos una normal. En ese caso la normal sería una fuerza variable y depende de ese ángulo. Pero regreso al enunciado inicial, porque todo esto lo estoy haciendo para tener una expresión general que me pueda servir después. Dice, Tarzán intenta cruzar un río lleno de cocodrilos utilizando una cuerda de tanto y la cuerda no soporta más de 1800. O sea que en el momento, en el instante que la tensión sea 1800, después la tensión va a seguir aumentando por lo que acabamos de ver, porque la tensión aumenta al aumentar θ en este rango. Entonces, en el momento que la tensión sea 800, hasta ahí llegó porque avanza un poquito más, la tensión aumenta esto y se cae. Por lo que básicamente tengo que decir la tensión, que es 3 veces mg seno, la tensión que es 1800, tendría el ángulo máximo del movimiento, porque después de sobrepasar ese ángulo la cuerda se va a romper según lo que el problema se afirma. Al resolver obtenemos un ángulo de 49.93. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuánta distancia recorre Tarzán? Y la distancia que él recorre es la distancia en el arco, esto es lo que va recorriendo él. Pero claro, esa distancia en el arco la puedo relacionar con el radio de la trayectoria, que es la longitud de la cuerda, y ese ángulo, simplemente diciendo que S es igual a R, que es L, multiplicado por el ángulo, pero el ángulo tiene que estar en radianes para que esto sea válido. O sea que la longitud de la cuerda, que son 5 metros,
multiplicado por el ángulo y hago la conversión. Decir que pi radianes es igual a 180 grados. Y obtenemos 4.36 metros.